A pesar de todo lo que ha pasado, no he olvidado mi identidad. Mi nombre es Marcus Williams, jefe de la unidad de arqueología de mi fundación, la Fundación Williams. Queríamos incentivar a nuevos arqueólogos y excavadores a emprender este negocio, darles un lugar de trabajo que siga sus sueños, como oportunistas en descubrir el pasado del hombre y demás. A pesar de que ya no sé exactamente qué pasó con mi fundación y tampoco con la gente que me acompañó en esa dichosa excavación, yo escribo esto con el objetivo de que cualquier persona en cualquier lugar del tiempo mantenga mi legado, a pesar de que no sé si eso sea posible debido a mi precaria situación. La Fundación Williams estaba en un momento neutro. La última excavación realizada en territorio egipcio por parte de un nuevo equipo de excavadores pretendientes había salido bastante bien, había dado resultados, obtuvo ciertas ganancias y reconocimiento en un continente fuera de América. Estaba bastante contento, puesto que había dudado bastante en darle cuerda a ese grupo de excavación, pero por suerte tuvieron éxito. Sin embargo, fuera de eso, no teníamos otra propuesta de excavación. Estábamos buscando oportunidades. Los excavadores nuevos volvieron a Nueva York con la actitud de un niño en Navidad, y en la fundación fueron recibidos con buena vibra. Incluso, en la noche se había realizado una fiesta. En ese momento, uno de los miembros del grupo, llamado Jax, se me acercó en un momento discreto de la fiesta para hablarme de un descubrimiento X que había hecho durante el viaje de regreso a la Gran Manzana. Ya que era un chico bastante bendecido por su aspecto y estado físico, mestizo, cabello castaño y ojos verdes, era un emprendedor por naturaleza, y a pesar de que no era el líder, era el más curioso, el que estaba pendiente de todas las áreas y control de la excavación. A pesar de su habilidad indiscutible, era cierto que ante cualquier evidencia o muestra de progreso se emocionaba bastante, y por eso yo me mantenía neutro, por no decir un poco escéptico, ante un descubrimiento que haya hecho él solo, sin haber consultado a su grupo. El descubrimiento eran unas fuertes ondas de calor detectadas cerca de una estación de metro en el centro de la ciudad. Las ondas de calor tenían origen en un edificio abandonado y custodiado por fuerzas policíacas de la policía estatal. El edificio respondía antes a una imprenta conocida como Outletters. Según información que había obtenido, la marca Baud había dejado de prestar sus servicios en 2014, hacía algunos años, y que era propiedad de unos hermanos franceses que habían emigrado a la Gran Manzana en el siglo XIX y que ahora emprendían el rubro de los negocios de propiedades. Yo, al oír eso, me sentía aún más escéptico con el hecho de realizar algún tipo de investigación. Parecía más un motivo de ocio que por algo histórico o de curiosidad que pudiera beneficiar a la organización. La geografía era bastante imprecisa. Un edificio abandonado no parecía un lugar interesante como para realizar una excavación. Eso lleva a otro punto: la custodia policial. Ese hecho establece que deberíamos pedir una autorización que podría ser denegada o que nos llevaría a un proceso legal que podría hacernos perder alguna otra oportunidad de trabajo o más concreta o sostenida que la de Jax. En fin, muchos factores que giraban en su contra, sin decir que el motivo de su idea, una señal de calor, podía deberse a distintos factores, incluso que tengan gente encerrada en ese edificio por X motivos. No nos convenía, ningún día, meternos en ese tipo de asunto. Con ese pensamiento reproduciéndose en mi mente, le pregunté a Jax cuál era su base para sostener la excavación o, más concretamente, qué era lo que le llamó la atención de una señal de calor en un edificio abandonado. Bajemos al cuarto de informática para que usted lo vea con sus propios ojos, me dijo el chico de una forma seria, pero a la vez excitada, demostrando sus fuertes ganas de exhibirme sus resultados. No se escabulle, Moss, entre las personas, y bajamos a la planta subterránea de la fundación hasta llegar al cuarto de informática. Dicho lugar estaba compuesto por la mayoría de componentes tecnológicos que nos ayudaban en nuestras excavaciones. Computadoras de alta y media gama. Al lado estaba el laboratorio para todo tipo de pruebas geológicas, antropológicas, de ADN, etc. Las computadoras estaban en sus respectivos muebles, divididos estratégicamente por la habitación. Una vez que entramos, Jack se lanzó a una velocidad increíble hacia el primer ordenador a la izquierda. Yo apenas había cerrado la puerta y volteado, y él ya se encontraba abriendo el programa de reproductor y simulación de ondas de calor. Algo de lo cual, en ese entonces, me jactaba de poseer. El chico realizó la transferencia de datos guardados hacia el programa y entonces finalmente pude verlo. Era increíble. Era una ciudad. Sí, sé que suena lunático, suena como si me hubiera embriagado mientras veía algún documental sobre Atlántida, pero no era así.
La onda de calor duró escasamente unos 3 segundos, pero fue suficiente para dejarme con el corazón en el cuello. Se veía claramente una ciudad subterránea con la misma forma de Nueva York, solo que debajo de la misma, y cuyo acceso era un túnel gigante que asimismo se encontraba debajo de aquel edificio de imprenta abandonado. Estaba fascinado. Miles de preguntas viajaban a una velocidad más que ilegal por mi mente. ¿Una ciudad subterránea? ¿Cómo era eso posible? La custodia policial no era exactamente de la policía estatal. Seguramente era un asunto más serio como para que unos oficiales de nivel medio se hicieran cargo de la contención de tal descubrimiento. Empecé a preguntarle a Jax cómo lo había descubierto, y él me dijo que por accidente había dejado el rastreador de calor en modo búsqueda, donde el dispositivo se queda en una especie de hibernación hasta la presencia de una señal de calor fuerte, aproximadamente 100.000 kilos. Él demostró bastante audacia, ya que no pensó en sacar el detector de calor enfrente de sus compañeros o las fuerzas policiales que custodiaban el lugar, sino que acercó su mochila apuntando hacia el lugar, de modo que, aunque no la haya expuesto, el aparato pudo registrar una buena prueba de la onda de calor. Me encontraba bastante sorprendido por la audacia y habilidad de dicho jovencito, también feliz de que alguien con tal maestría estuviera de mi lado del equipo. Nos retiramos del cuarto para luego disfrutar un poco más de la fiesta. Sin embargo, esa ciudad subterránea se había robado mi atención y mi sueño. Una vez finalizada la fiesta, me instalé en una de las computadoras del ya mencionado cuarto de informática. Traté de buscar algo relacionado, algo coherente, que no fueran las fantasías literarias de un adolescente en la red. Algún referente histórico, algún expediente de alguna u otra fundación arqueológica, datos geográficos, algún dato útil. Pero no había nada. Era un descubrimiento 100% original de mi fundación. Esto haría mucho más difícil la obtención de algún permiso para realizar algún otro estudio en búsqueda de fundamentos o de realizar investigaciones en el lugar. Sin embargo, pensé que con un poco de insistencia y con la frente en alto podría conseguir el permiso y los fondos para sacar a luz este descubrimiento que pondría en jaque a la arqueología moderna, que podría llevar a mi fundación a lo más alto. En un momento, decidí pararme para proceder a descansar y pensar en el grupo de excavación y cómo íbamos a obtener el permiso. A primera hora, convoqué al grupo de nuevos excavadores: Jax, Ismael, Claudia y Paco. Ismael era el líder del grupo, era alguien serio y dedicado, bastante frío con sus compañeros y riguroso en las actividades que una excavación requería. Era un líder nato. Sin embargo, Claudia estaba más dedicada a la antropología e investigación, era la parte teórica del equipo, era bastante carismática y segunda mano de Ismael, por lo tanto, contrarrestaba con este bastante bien. Era inteligente y atractiva. Paco era un polaco que había conocido al grupo en un museo de investigación ósea de fósiles ya extintos. Dominaba el idioma un 50-50 en situaciones contemporáneas, sin embargo, se desenvolvía perfectamente en lo que a reglas, normas y términos arqueológicos se refiere. Gozaba de un físico envidiable y era la fuerza bruta del equipo. Nos reunimos en la planta alta de la fundación y, ni bien estaban sentados, anuncié que iban a ser parte del nuevo proyecto de excavación a realizarse en la ciudad perdida, en base al descubrimiento de Jax. El mismo que se encontraba próximamente a mí sacó una portátil y mostró el registro del calor. Dicha ciudad, como me esperaba, todos quedaron sorprendidos. A pesar de que Ismael mostró cierto enojo por el hecho de que Jack había ocultado el descubrimiento al equipo, sin embargo, este enojo fue desatendido por los demás miembros que estudiaban las ondas de calor con asombro, exactamente como yo estuve. A pesar de mis años en el negocio, me dio cierta sensación de nostalgia al ver ese entusiasmo de joven emprendedor. Expliqué que yo mismo hablaría con las fuerzas que custodiaban el lugar para descubrir su procedencia. Ninguno de los presentes formuló quejas al respecto de esta idea, y la verdad es que todos estábamos ansiosos por descubrir algo que parecía completamente irreal. Dicho y hecho, ese día fui al lugar, el edificio de la imprenta Bone Letters. Ahí estaban dos oficiales presentados como oficiales de la Policía Estatal de Nueva York, pero tenían un aire incierto, no sé si era sensación mía o paranoia por el descubrimiento, por dejar volar a mi imaginación y que me haga sentir arriba de una ciudad escondida por todos. Pero yo sabía que esos supuestos policías ocultaban algo más. Había algo que no encajaba en ellos, que manchaba su perfil. Me acerqué con cierto desaliento y me presenté ante ellos. Buenas tardes, suspiré para buscar las palabras correctas ante la mirada fija de aquellos dos sujetos. Soy Marcus Williams, arqueólogo, antropólogo y dueño de la Fundación Williams.
Probablemente hayan escuchado sobre mí. Hace poco mi equipo encontró la tumba de un prestigioso sacerdote egipcio de siglos de antigüedad. Exclamó uno de los sujetos, me miró fijo a los ojos. Sinceramente, su mirada me dejó sin aliento. No me había sentido así de intimidado hacía años, cuando tenía mis primeras presentaciones en la universidad y demás. La mirada de ese tipo me había dejado en medio de un limbo entre la realidad y un flashback que se cortó cuando por fin respondió. No tenemos autorización para compartir información de ningún tipo con usted, dijo el oficial de una manera tosca. Nos limitaremos simplemente a pedirle que se retire por las buenas o procederemos con aprehensión física. Noté un tono de programación, como si alguien hubiera adiestrado al policía con las frases exactas que tenía que decir, como si fuera un robot que repetía las mismas palabras. La única información que voy a solicitar es la de la identidad de sus altos mandos o el del propietario de este edificio fantasma, dije con un tono más agresivo. Dudo mucho que quieran que les saque palabra a los expropietarios de este lugar. Frunció levemente el entrecejo, de repente y con una velocidad increíble, el policía que se encontraba próximo al otro con el que estaba hablando, me lanzó un terrible golpe que me dejó sin aire. Sentía que me desmayaba. Caí al piso mientras el otro oficial me sostuvo. Antes de quedarme dormido, escuché al sujeto que me golpeó comunicando algo por radio. Desperté en un tiempo indefinido después. Me encontraba en una sala parecida a una de interrogatorias. Me habían despojado de todos mis aparatos electrónicos. Celular, reloj y demás pertenencias mías no estaban, y tampoco había lugar donde depositarlos, debido a que estaba vestido con un traje similar al de un recluso, camisa y pantalón elastizado naranja. Tenía una identificación en el lado izquierdo a la altura del corazón en la camisa, me clasificaba como sujeto de prueba clase D. Me puse ciertamente nervioso, me levanté de la silla en un arrebato. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero supuse que me metí en un asunto serio y feo. Mis pensamientos son interrumpidos cuando una puerta que no había identificado, que parecía mezclarse con la pared y solo abrirse desde afuera, permite el paso de los dos supuestos policías con los que había tratado anteriormente, y otro tipo vestido de bata blanca. A pesar de los nervios, sonreí levemente, debido a que se sentía una situación de película, y encima de con el cliché del doctor y seguramente algún tipo de experimento. Ahora que lo reflexiono, no fue un momento para nada gracioso. Los guardias se quedaron custodiando la puerta, uno de cada lado de la misma, mientras el doctor se acercó al otro lado de la mesa, me hizo un ademán con la mano para que me sentara e iniciar la charla. Hola, señor Williams. Soy el doctor Michael Brigg, me sonrió, dando a entender un cierto aire de egocentrismo. Me permitiría preguntarle por qué su interés en el viejo edificio de imprenta. No recuerdo su nombre exactamente, era algo extranjero. Baud Letters, dije yo, frunciendo el entrecejo. No me tome como estúpido, sé perfectamente que conocen las credenciales del edificio y el motivo por el cual estoy aquí. Permítame saber mi destino o vaya al grano de lo que sea que quiere hacer, dije yo con cierta agresividad, puesto que me desagradaba la actitud arrogante que se daba el doctor. Tenemos a un valiente, exclamó el hombre, entre una risa forzada y seca. Luego, como si hubiera cambiado abruptamente de personalidad, me dijo de una manera seria. Sabemos lo que uno de sus pupilos ha descubierto. Déjeme decirle que es algo que va más allá de su comprensión. Dicho esto, apoyó sus manos en la mesa y prosiguió. Admiro que haya tenido un equipo sofisticado como para leer una lectura de 100.000 kilos, pero eso es solo una parte de las verdaderas lecturas que puede obtener de la ciudad. El doctor sacó una foto con matices muy oscuros. La foto estaba bastante desenfocada, pero se podía distinguir escombros de una calle en una ciudad cuyo cielo parecía haber sido consumido por un negro vacío. No pude dejar de mirar la foto mientras yo estaba tratando de sacar en limpio todo lo que podía. El doctor siguió hablando. Existen dos opciones para usted. Esta vez se refirió a mí de manera más seria. Puede salir de aquí con unos amnésicos suministrados, de manera que no recuerde nada, y si se resiste, no nos quedará otra opción que la exterminación. Aunque déjeme decirle que ese no es nuestro estilo, tratamos de preservar la vida, no de quitársela a nadie. Dejé de analizar la foto y me concentré más en las palabras de ese doctor, aflojando el entrecejo y tratando de mantenerme sereno. O podemos buscar a su grupo de geólogos y excavadores y que todos juntos sean parte de un equipo de sujetos de prueba que se adentren en la ciudad y sigan nuestras pautas, de manera que las dos organizaciones trabajen juntas. Serán recompensados e inclusive podrían trabajar en demás descubrimientos a futuro. El tipo sonrió levemente al decir esto último. No lo pensé demasiado.
Quizás el mérito jamás sería atribuido a mi nombre, quizás esta organización nos elimine o nos retenga luego de que los ayudemos. No sabía qué podría pasar, no confiaba para nada en ellos, pero no iba a salirme del proyecto sin que me dejen recordar nada. A pesar de que metí a mi equipo también en esto, cosa que fue sumamente egoísta, de la cual me arrepiento. Mi espíritu de investigador me incentivó a aceptar la oferta de ayudar a estos sujetos. Cuando le comuniqué mi respuesta al doctor, él sonrió diciendo, «Excelente, no se arrepentirá». Hizo un ademán con la mano y luego se levantó de la silla. «Procederemos a buscar a su equipo de investigación, nosotros les otorgaremos la tecnología más sofisticada para su excavación. Esto puede llevar su tiempo, así que mientras será llevado a una celda. No se preocupe, es por su propio bien». Una vez dicho esto, uno de los guardias se me acercó y sacó una linterna que, al alumbrarme, me cegó y posteriormente me desmayé. En mis sueños, soñé que estaba en un túnel. Había una puerta de metal detrás mía, completamente cerrada. No perdí tiempo en tratar de abrirla, pero tampoco quería seguir por el túnel. Sonará ridículo, siendo que era un sueño, pero era tan lúcido que no lo distinguía del todo con la vida real. El túnel tenía un aspecto tétrico, con sus paredes verde oscuro, producto del moho, agua del mismo color por encima del suelo, un olor parecido al del cloro que invadía la ambientación, como si fuera algo fuera de lugar. Ahí tenía miedo, pero al no ver otra opción, empecé a caminar. Al avanzar unos metros, solo veía el mismo ambiente tenso, como si algo fuera a empezar a correr delante de mí, como monstruos de las profundidades que me aterraban de niño. Para mi sorpresa, la luz tenue que iluminaba el túnel parpadeó y, en ese haz de segundo, se materializó un hombre que parecía recién salido de las sombras. Por una razón inexplicable, mi visión no podía enfocar su rostro, pero sí pude distinguir su vestimenta. Un traje de negocios de la época de la Guerra Fría, fría como la brisa que me paralizó al visualizar esa brusca aparición. Sin que yo pueda medir movimiento, él me habló. «Te espera un gran viaje», me dijo con un tono de cierta picardía. «Ten cuidado con las profundidades». «¿Quién eres? ¿Acaso están haciendo experimentos conmigo?», dije en un tono furioso, sorprendiéndome a mí mismo. O suspiró. «La fundación seguramente tiene otros planes para ti, planes que tendrás que evitar. Solo trata de no jugar demasiado con la línea del tiempo es muy delicado, pero será tu única opción». Línea del tiempo, fundación, empecé a ver al sujeto. Las luces empezaron a parpadear, la cabeza me empezaba a doler. «Esta es tu llamada para despertar», me dijo. Cuando desperté, estaba en una celda bastante grande. Mi ropa había sido dejada a un lado mío, junto con algunas de mis pertenencias. La más importante, mi celular, no poseía señal o servicio telefónico, pero podía ver que ya era la madrugada del 2 de mayo. Pensé que me habían engañado y mi destino iba a ser de lo peor. Esos 2 días estuve completamente ansioso. Los guardias me traían comida. La celda me permitía moverme, bañarme y tal, inclusive tenía una televisión, pero no hubo noticias de mi equipo hasta el 3 de mayo. No recuerdo exactamente la hora en la que el doctor entró, acompañado de unos guardias, y me dijo que faltaban arreglar algunos ajustes antes de empezar con la excavación. Me dio mala espina la verdad, y al ver que ya habían pasado 2 días, me exaspera aún más. Sin embargo, a la tarde entrada del 4 de mayo, los guardias entraron abruptamente y de nuevo me llegaron con esa bochornosa luz. Cuando desperté, estaba con todo mi equipo en una sala grande que parecía un galpón, junto a herramientas. Todos estaban nerviosos y bastante incómodos, pero al notar mi presencia se serenaron, sobre todo Claudia, que se acercó a preguntarme cómo estaba y qué había pasado, ya que mi aspecto no era el mejor. Antes de que pudiera responder, una voz ya reconocida me cortó las palabras. «No se preocupe, señor Williams», dijo con sus pronunciados tonos de arrogancia el Dr. Briggs. «Ya les expliqué la situación a su equipo. No se ven muy conformes, pero supuse que eso cambiaría una vez que usted estuviera presente. Quizás nuestro método para informarles de la situación fue un poco ortodoxo, pero entenderá que esta situación puede ser algo complicada de sobrellevar». El doctor se venía acercando, junto con 2 dichosos guardias, a los cuales en mi mente los llamaba cops. Con respecto a las circunstancias de la excavación, y de informarles que hemos hecho el 50% de su trabajo en estos días, hemos realizado una abertura hacia el subsuelo por la cual ingresarán, esto con el objetivo de que la operación sea lo más discreta posible. De todas maneras, llevarán su equipo manual en caso de que se presente alguna obstrucción geológica o geográfica. También les daremos estas cámaras de mano que están acopladas a estas pinzas.
El doctor sacó de una caja cercana un equipo muy sofisticado que constaba de una vincha gruesa, confeccionada con un material parecido al plástico. Al lado derecho había una pequeña cámara estilo GoPro, pero con terminales desconocidas. Bright empezó a entregar una a cada miembro hasta llegar a mí, para proseguir con las indicaciones. Estas pinzas también poseen un micrófono para registrar cualquier dato sonoro, frecuencia extraña o cualquier registro auditivo que se pueda tener del lugar. Lo demás corre de parte de su experiencia y su habilidad en el campo. Les deseamos mucha suerte. Dicho esto, los guardias se acercaron a una puerta que nosotros no pudimos identificar anteriormente, debido a que estaba perfectamente camuflada con la pared. El interior de la habitación se veía como un túnel subterráneo o el túnel de un estacionamiento vacío. Procedemos a entrar en fila, dijo el doctor. Yo y Claudia a la cabeza, Ismael detrás de mí y, por último, Paco, cuidando la retaguardia. Cuando nos habíamos adentrado unos metros en el túnel, la puerta se había cerrado, por lo tanto, estábamos a nuestra suerte. Mientras estábamos caminando, Ismael se me acerca y me sujeta del hombro, rompiendo el silencio. ¿En qué nos has metido? Lo dijo de una manera agresiva. Creo que la única razón por la cual no me golpeó fue porque técnicamente nos tenían vigilados con las vinchas. Escucha, Ismael, dije, sin dar otro paso, tratando de que las cosas no tomen matices violentas. Tenía que mentir, a pesar de que me tenían vigilado. No podía presentarme como el que los hizo entrar a esto sin su voluntad. Sería un líder terrible. No tenía opción, me iban a matar a mí y luego a ustedes. Borrarían todo rastro de nuestro descubrimiento. Si hubiera quedado como un chiste, dejaría de dar gracia con el tiempo. Ismael, es muy probable que tenga razón, interrumpió Claudia, sin que yo me lo esperase. Estos tipos son así, sin escrúpulos, no les importa nada más que ellos y sus objetivos. Tenemos suerte de que no nos hayan eliminado desde el principio. Miré a Claudia. Me sentí bastante alborozado debido a que, con su voz suave, no le importó defender a Miezker de otra persona. Con tal de que la situación no se fuera al carajo, Ismael me miró serio durante unos segundos. Finalmente, desistió y continuamos caminando. El siguiente en romper el hielo fue Jax. Sé que es un momento terrible para decirlo, pero me siento como en una misión súper especial. Lo dijo con un tono bastante infantil, pero se esperaba algo así de él. Claudia rió levemente y yo sonreí mientras seguimos caminando. Próximamente, llegamos a una puerta bastante desgastada que acompañaba el oscuro aspecto del túnel. En un acto despectivo, Ismael se me adelanta de repente y él abre la puerta empujando con sus dos manos. Estamos dentro de un edificio lleno de oficinas con un estado demacrado. Muebles deteriorados con el tiempo, el polvo, la suciedad y el moho danzaban por el lugar. En fin, era un desastre. Estamos dentro de la imprenta, exclamé al ver unos papeles y montones de tinta ya seca en un rincón de la habitación en donde entramos. Sí, dijo Claudia, rectificando mi afirmación. Este túnel no es un túnel hacia la ciudad perdida, es un túnel subterráneo desde donde sea que estábamos hasta la imprenta. Esto seguramente para que nadie nos vea entrar desde fuera. Cuando dijo estas palabras, se puso en el medio y observó el perímetro. Ahora nos queda encontrar la entrada al túnel que nos llevará a la ciudad. Para como había salido de la habitación donde estábamos, y pudimos escuchar lo que dijo desde el eco del vacío edificio, aquí fue lo que dijo el polaco con su pronunciación notablemente exagerada del inglés. Al escucharlo, todos salimos de la habitación en dirección hacia su voz, cruzando por un pasillo donde había oficinas, cada una con topógrafos, papeles, tipos de tinta. En mis días más jóvenes, hubiera hecho exploración urbana de este lugar, como solía ser antes de dedicarme a las excavaciones. Le hice a Paco un ademán con la mano para hacerle saber que hizo bien su trabajo, y entre todos observamos un agujero en el piso tapado con maderas, barriles de tinta seca, papeles y demás desechos. Para hacer una asociación que encubre la existencia de una ciudad perdida bajo la Gran Manzana, dije mientras hice una seña para que todos nos acercáramos a abrirnos paso por el agujero. Debo decir que esto no es nada discreto, coincidió Claudia, siempre rectificando. Otro hecho curioso es que no hay guardias que estén escoltando el agujero, y existen otros puntos de acceso además de la puerta principal.
Quizás sí estaban, pero los retiraron por nosotros, agregó Paco. Ya que posiblemente, afirma Paco, y yo tomamos una de las últimas tablas grandes de madera que nos impedían el paso, y en una velocidad increíble, Ismael se había preparado con el equipo que elaboró un gancho en el suelo que terminaba en otro más pequeño que lo unía a la cintura, y saltó por el agujero. Yo le grité que esperara, y sorprendentemente, fui el único que mostró indicios de preocupación. Es como si los demás estuvieran acostumbrados. Al parecer, Ismael era el que menos conocía del equipo. Nos tomamos ciertos minutos para clavar bien los ganchos, asegurar bien nuestro equipo, bajar bajo los protocolos correctos de una operación. Primero bajó Claudia, seguida de Jack, Paco y, por último, yo. Me di cuenta que la distancia desde la imprenta hasta bajar por el agujero era de unos 10 metros, hasta llegar a una superficie plana tocando tierra. Las linternas nos dejaron ver que estábamos en una especie de catacumba con una escalera doble ancha y de piedra que bajaba aún más a las profundidades. Acorde a la situación, decidimos bajar con cautela. Pudimos observar, mientras descendíamos, ciertos grabados extraños en las paredes con una distancia considerable unos de otros. Claudia me dijo que no entendía nada de lo que veía. No hacía falta decirle que yo tampoco. Jack y Paco estaban hombro a hombro, observando intrigados. No sé cuánto tiempo estuvimos bajando, pero cuando comencé a creer irónico que todo era una trampa o, inclusive, algún otro de mis sueños raros, pude ver el final de la escalera que seguía por otro túnel. Jack me avisó de esto con cierta alarma, solamente me moví en la cabeza, enuncia a pesar de que ya lo había visto también. Aceleramos un poco el paso para bajar de esa escalera y seguir el camino en el túnel. Seguimos unos metros y, por fin, llegamos. Era una ciudad que no presentaba un ambiente amigable, puesto que no veías más allá de unos metros delante de ti debido a la poca iluminación. De hecho, estaba impactado del simple hecho de que exista iluminación. Si mirabas hacia el cielo, había un vacío profundo. Parecía una ciudad perdida en el inframundo. Las calles estaban sucias y con el clásico tono verde oscuro que le daba el moho y la suciedad. Parecía una auténtica ciudad olvidada. En eso, Jack rompió el silencio y el asombro. No tiene para nada un aspecto contemporáneo. Miren las lámparas, dijo Jax, señalando una esquina donde los focos que apenas iluminaban mostraban una forma circular, moda ya extinta hace tiempo, sin contar que la luz era inestable, seguido de una pérdida de gas en un tubo que salía desde la pared. Hasta la lámpara, ¿qué quieres decir?, le dijo Paco, asombrado. Un poco más, que no lo notan. Miren el estilo, miren las calles. Estamos en una calle que parece un callejón. Estamos frente a esa esquina que parece dar a las calles principales, pero miren el estilo, la arquitectura. Sé que es difícil de ver, pero observen. La luz funciona con gas. Dijo eso y de repente lo entendí. Época colonial, dije en un tono seco. Claudia volteó a mirarme y con la vista periférica observé la leve sonrisa de Jax. Por supuesto, dijo Claudia, y volteó de nuevo, mirando de frente hacia la esquina que daba con las calles. Esto no se parece en nada a lo de arriba. Porque está ambientado en otra época, antes que la nuestra. Por eso el estilo y la arquitectura es distinta, pero similar. Caminamos hasta la esquina para llegar a una especie de plaza bastante pequeña, con una fuente en el medio de la que brotaba agua verde y asquerosa. Una de las luces de la calle daba directamente con la fuente y la sombra de esta parecía tener vida y observarnos en la imagen tétrica. Veo que Claudia se acerca a Ismael, que está sentado en un banco, analizando un objeto. Sin embargo, no podía ver bien él mismo, por lo que me acerqué a ellos, junto con Paco. Villar, sin embargo, un sonido de una sirena nos detuvo a todos, nos hizo mirar hacia arriba, buscando su origen. De repente, alguien rompió el silencio. Más reales y que son el origen de este verdugo a las Win y nuestros fieles, incluso sobre terrible de un Oscar de un siglo, han dado tantos filmes clichés, espumas de interés, responder aunque los plugins, atención en el 86, es un nombre muy distinto. La voz se detuvo y en ese momento yo y el equipo cruzamos miradas. No entendíamos nada y la incertidumbre parecía reírse de nosotros. Ismael soltó lo que estaba analizando, que era un sombrero de policía antiguo. Antes de que alguien dijera algo, la voz que salía de alguna sirena perdida volvió a resonar. 2 estofan creada por el plan, por la noche, comentario con tan solo 9 de los más potentes, un muerto no está todo bien, porque existe, años reservar, son solo cosas que venir ligadas en Singles Collection, 25 viajes, realidad de este servicio, a las miles de linfa. ¿Qué demonios acaba de suceder?, dijo Jack con nerviosismo, y se acercó a Ismael. ¿Podrías habernos dicho no? ¿De qué estás hablando?
Sé lo mismo que ustedes, se defendió Ismael. Patrañas, dijo Jack, en un tono acusatorio, a punto de lanzarse sobre Ismael, a lo que rápidamente se metió Paco en el medio. Oye, amigo, ¿qué te sucede? Ismael dice la verdad, se le nota en la cara. Eso nos tomó de imprevisto a todos, nos dejó solos, completamente apurado. De repente, lo encontramos analizando un sombrero, cuando podría ser otra cosa. No estamos en una ciudad subterránea, siempre hago eso, idiota. Pues que acaso la profundidad te produce amnesia. Vete al carajo, imbécil, gritó, y aquí esta vez sí trató de abalanzarse sobre Ismael. Para comisiones obreras, hacia lo mejor para detenerlo, pero tuvimos que agarrarlo y sostenerlo en el suelo. Parecía estar en medio de un colapso nervioso. Claudia se asustó un poco por la escena, por lo que volteó la vista, mientras Paco y Billo sosteníamos a Jax hasta que pareció calmarse. Lo lamento mucho, dijo, mientras lo levantábamos. Si le limpiamos el polvo, pero atentos a otro posible arranque de ira. No te preocupes, interrumpió Claudia. El ambiente aquí está indeterminado, el aire es pesado, la impresión y demás factores pudieron haberse afectado. Tiene razón, dije, rectificando a Claudia, pagándole una de las tantas que le debo. Solo tenemos que estar atentos y asegurarnos de que estés tranquilo. Escuchen, dijo Ismael, alzando la voz por encima de nosotros, pero sin gritar. Era una sirena de policía que sonaba a lo lejos, pero no sonaba normal. Sonaba distorsionada, como si hubieran agregado demoníacamente el tono predeterminado de las sirenas. Tal vez era por la profundidad que afectaba al desarrollo de sonidos, pero no sonaba nada bien y mucho menos alentador. Tenemos que movernos, dije rápidamente. Ese sonido suena de todo menos a algo bueno. Terminó de decir Jack. ¿Acaso no tenemos que quedarnos para comprobar que si hay vida aquí abajo? Eso es lo que quiere, dijo Claudia. Los sujetos, bajar aquí o no. Quizás no sean hostiles, quizás fueron atraídos por el alboroto. Al carajo, exclamó Paco, mientras buscó y tomó una vara de metal en punta, un poco corroído, pero podría servir como objeto de defensa. Si hubiera más vida aquí, ya la hubiéramos visto antes. Tenemos que escondernos en algún lugar donde podamos ver qué hacen. Podemos ir allí, dijo Ismael, rápidamente, señalando un edificio cercano y en un estado de decadencia. Pero sin pensar, le movilse el grupo hasta llegar a entrar el edificio. Estaba en un pésimo estado, realizado de una manera extraña. Los tubos de gas que alimentaban a la energía eléctrica se encontraban por fuera de la pared, estado lo cual dificultaba muchísimo la estabilidad eléctrica en el lugar. El cemento que componía la pared parecía estar mal colocado, sobresaliendo algunos pedazos por fuera de la pared. De entre las paredes y los techos sobresalían vigas y pedazos de metal. En el piso se encontraba mucho muy pegado, existía terrible humedad que infectaba el aire, haciéndolo muy pesado. Casi todos empezamos a toser. Vimos que había una escalera cuyo centro estaba patéticamente mal ubicado, provocando el desvío de la misma, y por su aspecto parecía que iba a derrumbarse al primer pie que se apoyara en ella. Luego de echar un vistazo rápido al lugar, caí en cuenta de la situación nuevamente al escuchar la sirena distorsionada, esta vez mucho más cerca, para luego detenerse, haciéndome entender claramente que estaban cerca, bastante cerca. Marcus, me gritó Claudia en voz baja. Aquí, rápido. Me agaché y me moví rápidamente, lo más silencioso que pude, hacia donde estaba ella, unos escombros y vigas de metal donde sobraba un espacio en la pared subsiguiente. Había un pequeño agujero, producto de las imperfecciones arquitectónicas, el cual nos daba visión hacia afuera. Desconocía dónde se habrían escondido los demás, pero escuché la voz de Jack. Ahí están, susurró desde algún lugar cercano que no podía ver. Yo estaba bajo los escombros, codo a codo con Claudia, y no podía ver más allá que al frente, hacia afuera. Vi un auto de policía muy extraño. Su cuadro no tenía carcasa ni capó, y su motor funcionaba de alguna manera parecida al vapor, dato del que nadie se había percatado. Como no tenían carcasa y mucho menos una mano de pintura, podía observar el sistema de engranajes, los resortes y todo, cómo funcionaba en un estado oxidado, podrido, pero funcionaba. Sin embargo, el vidrio se veía completamente negro, como si no pudieran cubrir los circuitos mecánicos y eléctricos del auto, pero sí polarizar de una manera extrema los vidrios, y no era el polarizado como suele ser, un morado oscuro, este era completamente negro. La sirena era circular, como las antiguas sirenas que se pueden ver en las novelas policíacas de antaño. A mi generación, en mi asombro por la curiosidad, se bajan dos entidades del auto.
Tenían la forma de personas altas, entre 1,75 y 1,80 metros. Vestían con un uniforme como los de la policía de la época colonial o victoriana, con un sombrero grande, un uniforme impermeable hasta las rodillas, con botas largas. A pesar de que la plaza estaba bien iluminada, no podía verles la cara. Hacían movimientos extraños, espontáneos y erráticos, como si tuvieran espasmos musculares, son nerviosos. Cada cierto tiempo, uno de ellos sacó una especie de mini bomba de gas inflada que terminaba en un cable neumático. El otro sacó una linterna primitiva y lo conectó a este. El ser con la bomba de gas empezó a apretarla como un instrumento de presión, lo cual generó una tenue luz, pero suficiente para ellos, por lo que no se empezaron a caminar, dando vueltas por el parque, mirando cada cierto tiempo, cabeceando, tropezándose de manera epiléptica. ¿Cuál es su problema?, me dijo Claudia, como si esperase que yo tuviera una respuesta. No tengo idea, pero nada de este lugar me está dando buena espina. Coincido, pero ¿has visto cómo generan energía eléctrica, o mejor aún, la composición mecatrónica de ese vehículo? Es una manera tan primitiva, pero a la vez tan intrigante, interrumpí. Pues sí, estuve gran parte observando el vehículo. Pareciera que todo aquí está hecho así, la arquitectura descuidada, los tubos por fuera, la falta de mantenimiento. Es como si todo estuviera hecho solo a medias. De repente, un sonido nos estremeció a todos en nuestros escondites. El sonido de alguien o algo bajando por las escaleras, un ruido semimetálico, como cuando golpeas algo metálico contra una piedra, pared o, en este caso, escalón. Yo y Claudia nos miramos, compartiendo el sentimiento de miedo absoluto. Yo me retiré, deslizándome un poco hacia atrás, para poder voltear la cabeza y dirigir mi vista hacia la escalera. La luz tenue me permitía ver la silueta de algo humanoide, con unos cabellos que me hacían pensar que era del sexo femenino. Bajaba lentamente, mientras convulsionaba, y su cuerpo era dominado por espasmos y movimientos sumamente erráticos. Mientras más bajaba, pude distinguir sus piernas metálicas, y terminaban en punta, como las dos patas de una araña metálica, o algo así, es la mejor manera de describirlo. Y sin embargo, no había visto lo peor. Su cuerpo estaba tapado por trapos y harapos manchados por sangre oscura y seca, y por agujeros donde se podían ver piezas mecánicas, como algunos tornillos y vigas que sobresalían del cuerpo de aquel ser. Su cabeza estaba vendada con una gran mancha negra que camuflaba la venda. Yo no tenía habla. Claudia reposó su mirada en mis hombros, completamente atónita y asustada. Desde mi posición no podía ver a los demás, pero estoy seguro que su reacción o estado no era muy distinto al nuestro. Me quedé perplejo viendo a ese ser por unos segundos, cuando de repente detuvo sus movimientos epilépticos, dejando su cabeza perfectamente alineada con mi línea de visión. A mí nada, mi mal, pero no. En un haz de velocidad increíble, Paco salió de su escondite, se dirigió hacia el ser y le propinó un golpe con mucha fuerza con la vara que había recogido afuera, usándola como arma blanca. Este prosiguió su ataque en el suelo, mientras el ser siguió gritando y convulsionando. Ismael me sacó de mi prisión de miedo cuando me gritó: «Marcus, la puerta». Ismael se levantó rápidamente, con Jax detrás de él, y ambos sostenían la puerta del edificio, mientras se podía escuchar: «Vamos, te tenemos». La voz era similar a la que habíamos escuchado provenir de la sirena a la entrada de la ciudad, pero en menor volumen y con un tono más robótico. Los policías golpeaban ferozmente la puerta, por lo que me propuse a detenerlos desde el lado de adentro, ayudando a Ismael y Jax. Por su parte, Paco había logrado detener finalmente al ser que nos descubrió a golpes. Se limpió el sudor de la frente y exclamó: «¿Dónde está Claudia?». Cuando el polaco dijo esto, yo miré hacia donde estábamos escondidos, luego hacia los lados, recorriendo rápidamente la habitación con mis ojos. Tampoco la encontraba por ningún lado. «Oigan, por aquí», fui a Claudia, abrir una puerta que se confundía con la desgastada arquitectura, por eso no la había visto anteriormente. «¿Es toda la calle trasera?», exclamó ella, pero había un problema. Nosotros tres estábamos manteniendo a esos seres afuera, y si soltamos la puerta, entrarían. Uno o dos tendrían que sostener la puerta mientras los demás salen, y eso implicaría dejar gente atrás, y por ninguna razón iba a permitir que eso ocurriese. Y tampoco hizo falta, porque un estruendo horrible sonó, haciéndome notar que estas cosas rompieron la puerta. Estaban dentro. Uno de ellos me lanzó una especie de porra improvisada que, aparte de romper la puerta, me dio en la cabeza, golpeando la vincha mecánica que retuvo un poco el golpe. De todas maneras, el dolor era tanto que caía, no podía ver nada.
No sé cómo no me desmayé en ese momento. Escuché a Paco, a Ismael, lanzarse contra esos seres. No pude ver qué pasó, ya que apareció de repente y me levantó de los hombros, moviéndome hacia donde estaba Claudia. Yo aún estaba muy atontado, pero miré hacia la dirección de la lucha, para comisiones obreras, GOI. Ismael, en conjunto con unas armas improvisadas, habían logrado ganar tiempo contra los policías, a los cuales no pude distinguir. Los chicos vinieron corriendo hacia donde estábamos nosotros, y Claudia cerró la puerta, dejando a los oficiales dentro de la casa. «Policía, alto», gritaban esas cosas con su voz robótica desde adentro. «¿Saben dónde estamos?», interrumpió Ismael. «Esta es su ciudad, debemos movernos ya». «Tal parece que no nos quieren aquí», dijo Claudia. «Vamos por aquí, parece un callejón trasero, aparecido por donde vinimos. Este infierno seguramente dará a una calle principal», afirma. Decidimos movernos rápidamente, siguiendo el camino del callejón, hasta que llegamos a una zona un poco más urbanizada, pero mucho más desastrosa. Simulaba ser el centro de New York, como en la superficie, donde el centro está definido por los edificios más altos y el museo más importante de la localidad. Ahí, en New York, los edificios más altos estaban a medio construir, con vigas, pedazos de pared, tubos y demás elementos de construcción a la vista, descuidados. Sin embargo, resaltaba la presencia de un edificio que poseía puertas dobles, tremendamente desgastadas. Su entrada era una pequeña escalera para llegar a la puerta. Al lado de esta, un cartel que ponía, Museo Histórico de New York, abierto al público las 24 horas del día. Por favor, dese un deleite de los hechos que dieron inicio al piso que está pisando ahora, a su motivación y el origen de un nuevo mundo. Eso puede ser interesante, dijo Claudia. El origen del suelo que pisamos, quizá eso nos dé una explicación de qué demonios pasa aquí y tal vez cómo podamos salir. Salir, dijo Paco. No hacía falta más nada para entender eso. Hice una señal de silencio con el dedo, luego señalé el museo y nos pusimos en marcha. Entramos al museo, o ese intento de museo, puesto que las paredes apenas se mantenían en pie, con grietas, mugre, ladrillos y cerámicos destruidos o descolocados. El piso, en un estado igual, se notaba que era un cerámico decorado de negro y blanco, pero ahora estaba blanco y verde. Las escaleras en círculos que se supone deberían hacer divertida la exploración a los subsiguientes pisos estaban completamente destrozadas, de manera que solo el salón principal del museo se podía pisar. Ahí había una única presentación, una plantilla grande repleta de representaciones artísticas. Las mostraban varios monstruos o entidades extrañas, un cadáver de un anciano en un estado de descomposición un poco avanzado, su piel parecía podrida y de su cuerpo brotaba un líquido oscuro. La mirada diabólica que tenía me puso los pelos de punta. Un tren clásico de esos de hierro puro, allá por 1920, una ciudad con un tono más futurista completamente destruida, y por último, un ser humano envuelto en blanco que parecía suspenderse en el aire, y otros seres extraños que me cuesta un poco recordar. Lo que destaqué de esas obras era la pintura de un hombre trajeado, estaba sentado en un banco a las orillas de un lago. En el fondo se podía ver el humo, niebla, luego de alguna explosión que parecía formar un rostro intimidante. El tipo estaba de espaldas, pero pude reconocer que vestía un traje como los usados por los varones en la época de la Guerra Fría. Sabía de quién se trataba, y a la vez no. No comenté nada de esto al grupo, pero me quedé observando la pintura. Claudia empezó a notar mi interés específico hacia ella. ¿Pasa algo con esa pintura?, me dijo con un tono de curiosidad. Lo sentí bastante adrede. Si me lo preguntas a mí, no es nada, repiqué. Es una pintura muy bonita, veo por qué te llamó la atención, sobre todo si la comparas con estas otras. Sí, bonita, le dije, pensativo. Oigan, vean esto, escuchamos la voz de ella que retumbó por el gran salón. Él se encontraba detrás de unas plantillas que se encontraban al lado izquierdo de donde estábamos nosotros. Yo y Claudia nos habíamos sumido, puesto que ya todos estaban con Jax, y nosotros fuimos los últimos en percatarnos. Sé perfectamente para qué sirve esto, y cómo nos puede ayudar, dijo Jax, observando un artefacto extraño. Yo no sabía mucho de informática o de tecnología más allá de lo necesario para excavar, por lo tanto, no conocía lo que él tenía en la mano, un instrumento cilíndrico con un pequeño mango metálico. El cilindro parecía ser de vidrio o cristal reforzado con un instrumento más plástico. El dispositivo emanaba cierta luz. Esto es un dispositivo de control de pen. Esto es bastante sofisticado si los comparamos con el resto del ambiente. Bien, ¿y esto, cómo nos puede ayudar?
Digo, no sabemos exactamente lo que son esas cosas, y si sus funciones mecánicas o lo que sean puedan ser deshabilitadas con esto. Trata de quitarte la vincha, dijo Ismael, antes de que ella pudiera responderme. Mi vincha, que al igual que mi equipo, la teníamos en la frente, y que era la que tenía acoplada a la cámara que permitía a los Corps ver nuestros movimientos, junto con el micrófono para captar cualquier registro sonoro para ellos, también estaba dañada en la parte izquierda, puesto que la porra que me había lanzado uno de los seres vestidos de policía había atrofiado lo que parecía ser la cámara y el micrófono. Traté de quitármela, pero solo se movió del lado izquierdo, el lado derecho que estaba aún en buen estado se inmutó, a pesar de que puse fuerza para ello. ¿Desde cuándo lo saben? Desde que estamos aquí, me respondió, para que sus motivos eran más que claros, continuó Ismael. Está claro que ellos nos están usando para explorar este lugar, pero ¿quién dijo que podríamos salir? Esto no es un lugar para nada amigable. No quiero saber qué pasará si esas cosas no se encuentran. No creo que seamos los primeros en explorar este lugar, dijo Jax, señalando a una mesa de madera destruida parcialmente, por la cual estaban apoyados los restos de un uniforme militar, pero de tonos azules oscuros y verdes por la suciedad. Pero antes que nada, lo primero. Acérquense todos, dense vuelta, de manera que pueda verlos desde el perfil izquierdo. Una vez hecho esto, Jax acercó el dispositivo PEN, y todos sentimos una corriente pasar por nuestra cabeza, seguido de esto, un pequeño ardor y dolor, puesto que la cámara y lo que sujetaba las fichas había explotado, como eran dispositivos pequeños, la explosión no nos lastimó, pero las pinchas cayeron al suelo. ¿Saben lo que acabamos de hacer, y también lo que planeamos?, dijo Ismael, mirando los restos de las pinchas. Bien, el pulso electromagnético destruyó cualquier comunicación o rastreador que nos hayan puesto. Oigan, chicos, vean esto, dijo Claudia, que de un momento a otro se encontraba detrás de nosotros. Nos acercamos a ver. Ella quería que viéramos los restos del uniforme que yacían en la mesa. Cerca, tiene una especie de identificación. Aquí hay una placa, pone algo borroso. Tomé los restos y centré la vista en la plaqueta. Claramente era una plaqueta de identificación, estaba lastimada y sucia. Lo que podía leer era, bien, por lo que veo, era un soldado de alguna unidad especial, Jason, algo. La única palabra que se me ocurre que podría coincidir remotamente con la primera de la última línea es fundación, pero no estoy del todo segura, formuló Claudia. Fundación, pensé. Parece que no fuimos los primeros en estar aquí, completó Ismael. Deberían ver esto, dijo Paco, a nuestras espaldas, y señalando los restos de las vinchas explotadas. De ellas, una luz roja parecía parpadear desde el lado interno, o sea, el lado de las vinchas que no podíamos ver al estar acopladas a nuestras cabezas. Eso no puede ser bueno, dijo Jax con un tono algo asustado. De repente, un sonido perturbó nuestros pensamientos y alborotados. Yo seguía mirando la luz roja que parpadeaba de las vinchas, hasta que un grito de Claudia me hizo salir de mi especie de trance y miré hacia el frente. Había una especie de paloma, vaga y mecánica, tenían una especie de cabeza orgánica roja, deforme, ya que no tenía ni estructura humana o de un animal. Poseía una especie de ojo del cual salía una luz azul, y alas metálicas pegadas a una especie de exoesqueleto. Cuando notamos su presencia, esa cosa empezó a emitir un sonido eléctrico, y la luz azul que nos apuntaba empezó a parpadear. Para comisiones obreras, un miro hacia los lados encontró un pedazo de cerámica rota y se la arrojó al ente volador, pero este la esquivó sin ningún problema, y luego alzó vuelo hacia arriba, emitiendo ruidos más fuertes. En ese momento, a la par, empezamos a escuchar los ruidos de las sirenas demoníacas a lo lejos, que parecían acercarse cuanto más avanzaban los segundos, también ruidos de motores a pecho y gritos en la lejanía. Eso tampoco es bueno, dijo Tan, mirándonos con nerviosismo. Debemos movernos ya. Dije, me empecé a mirar el lugar donde estábamos, buscando algún escondite o método de escape que no sea la puerta principal. Aún no están aquí, podemos ir por ahí, dijo Ismael, señalando la puerta principal. Ellos no son tan rápidos, vamos. Todos asentimos y nos echamos a correr, después-huradamente, hasta la puerta principal. Bajamos las escaleras y pudimos ver que docentes, entre espasmos y tropiezos, como corrían erráticamente hacia nosotros, agitando dos elementos que supuse eran armas o porras. Pude verlos mejor y vi que también tenían la cara vendada. Su torso, levemente tapado por el uniforme policial, se podía ver piezas mecánicas, pero también humanas, como si esos seres en tiempos de antaño hubieran sido humanos y ahora fueron restaurados mecánicamente.
Me quedé un segundo viéndolos, analizándolos, lo que hizo que me paralice. Marcus, vamos, dijo Claudia, que detuvo al equipo y retrocedió a por mí, sacándome de mi trance. Caí de nuevo en la situación y volteé a ver al equipo de nuevo, dispuesto a correr, cuando en ese momento Paco, que estaba un poco detrás de Claudia y delante de Ismael, recibe un golpe en la pierna. Aún puedo escuchar el crack que hizo su rodilla al recibir el impacto. El polaco empezó a gritar, sumido de dolor, había sufrido una fractura expuesta, ya que el hueso de la rodilla le había salido por el lado contrario al del choque. Ya gritó y se abalanzó sobre él, tratando de ayudarlo, Ismael lo contuvo desde atrás, diciéndole que teníamos que salir de ahí. Yo, con furia, observé a esos docentes, para enterarme que uno de ellos había lanzado su porra hacia la rodilla de Paco para inmovilizarlo. El otro agitaba su porra y, mientras los observaba, la lanzó en un reflejo. Claudia puso su mano en mi espalda y me posicionó hacia abajo, por lo cual pude esquivar rápidamente el porrazo. Ahora los dos policías aceleraron su paso hacia nosotros. Váyanse, joder, solo los estoy reteniendo, vociferó el polaco entre su agonía. No, amigo, no te dejaré así, gritó Ismael, entre lágrimas, forcejeando contra Jax para que lo soltara. Tienen que salir de aquí, gritó aún más fuerte. Para que escapen de esa organización, encuentren la salida, vamos, son mi equipo, deben lograrlo. Tiene razón, le dije fuertemente a Jax, y luego me puse detrás de él para tomarlo por los hombros, junto con Ismael. Tenemos que movernos, Jax, aquí vienen. No puedo dejarte así, eres mi mejor amigo, dijo Han, llorando, a pesar de sus esfuerzos. Ya nos habíamos alejado 1 metro del polaco, llevándolo más hacia atrás por... Lo que el chico alzó la voz, yo te enseñé el idioma, me tomó años mejorar tu acento y aún sigue del asco. Siempre me proteges, te lo debo. Una opción muy firme se pronunció por Fija y Zarauch. Ceros, Andrés, Outfits, Anfield, matiza cielo. Cuando Paco dijo esas palabras, uno de los monstruos mecánicos lo tomó por los hombros. En ese momento, Paco empezó a gritar y llorar más. El otro policía que estaba detrás del polaco lanzó de nuevo su porra y, para suerte nuestra, falló al golpear un tubo salido de una pared cercana. Luego, el ente se puso a correr hacia nosotros. Con mucho esfuerzo, logramos que Jax volteara y corriese hacia el lado contrario. Nos metimos en un callejón conectado a los laterales del museo. Los gritos de Paco se confundían con los rugidos mecánicos del policía que nos perseguía, las sirenas distorsionadas que sonaban como gritos demoníacos ya muy cerca de nosotros, y demás ruidos. Todo como una sinfonía hecha a la medida para quebrar nuestra cordura. El callejón terminaba en una avenida similar a la misma avenida que conectaba al museo en la Real Nueva York. Doblaron a la izquierda en esa avenida y siguieron corriendo. Las sirenas sonaban como risas demoníacas que se alejaban solamente para engañarnos, demostrándonos que en realidad estaba tan cerca de nosotros como para erizarnos la nuca. Ya con solo Saba corría entre lágrimas. Ismael corría con su hombro aún apoyado en la espalda, para impedir que quiera volver a buscar a Paco. Para que un miembro leal del equipo, en ese momento, no sabíamos exactamente qué iba a ser de él. Cosa que me apenaba, pero la adrenalina que infectaba mis venas no me dejaba detenerme. No era el momento para voltear y ver paso por paso. Tenía que correr, sobrevivir, junto con mi equipo. Salí de mis pensamientos cuando Ismael y Jax se detuvieron abruptamente. Mis piernas se doblaron hacia adelante por frenar de repente, cosa que me hizo perder el equilibrio y caer a un lado de los chicos. Ambos estaban detenidos, pasmados, viendo algo que mi vista no podía enfocar desde el suelo. Claudia me tomó por los hombros y me ayudó a levantarme. Cuando lo hice, al fin pude visualizar qué era lo que robaba la atención de los miembros de mi equipo. Eran 2 patrullas en su estado primitivo. Podía ver que tenían piezas similares, pero de distintos tamaños. Su mecánica estaba desorganizada, desigual, con tornillos que no se ajustaban adecuadamente a sus tuercas. Los rulemanes giraban rompiendo su ciclo de movimiento continuo, saliéndose de su eje durante algunos segundos. Las patrullas tenían motores de distintos tamaños, borboteaban uno en diferentes tiempos, de manera desigual, como agua que hierve en un medio y esperando que alguien se despierte a calmarla. Los 2 autos se dirigían en conjunto hacia una casa grande que ocupaba un poco menos que toda una cuadra entera, dejando una casa de tamaño promedio a cada lado de la calle. El edificio tenía 2 ventanales en la parte superior, uno a cada lado, completamente manchados con alguna sustancia oscura y pesada, mezclada con la mugre que asolaba el lugar.
Las paredes parecían en algún momento de su existencia haber estado pintadas de amarillo, que rápidamente violentado por manchas verdes oscuras que se acoplaban más al ambiente lúgubre, viejo y oxidado de aquella maldita ciudad. Para poder entrar, había que subir unas pequeñas escaleras que tenían unas barandas de cerámica blanca y quebrada, también manchada de verde oscuro y espeso. Tenía un tono caricaturesco, al igual que el edificio pintado de amarillo, que en conjunto parecían completamente fuera de lugar. Del auto que estaba en la izquierda salieron dos de esos malditos monstruos mecánicos, que se acercaron al otro auto, abrieron las puertas de atrás y de ahí sacaron a Paco, envuelto en alambre de púas. En lugar de una mordaza, tenía un alambre de púas que le sostenía la boca, impidiendo que grite, mientras se retorcía como pescado fuera del agua, lo cual le producía cortes y mucho sangrado. Los dos seres sostenían al inmigrante de cada lado del cuerpo, uno de sus brazos y otro de sus pies. Juntos lo empezaron a llevar hacia adentro del edificio extraño, sin inmutarse por la resistencia del polaco. Del mismo auto donde lo sacaron salieron otros dos policías de la parte de adelante. Justo cuando el cuarteto iba a subir las escaleras, Jack lanzó un grito de rabia. Recargado en el motor semiabierto por el golpe, con sangre saliendo disparada tanto de la vida como del pecho, distinguir también la silueta de ella que en el piso. Y como Claudia se acercaba para ayudarlo, supuse en un pensamiento fugaz que también se había llevado parte del golpe provocado por el auto. Volví a enfocar la vista al frente. Un policía estaba enfrente de mí. Escuché que me gritó algo, pero sus tonadas robóticas, como todo lo demás, sonaba ahogado. Levantó su brazo epiléptico con una porra en su mano. No me resistí, no esquivé. Había muchos de esos monstruos, no tenía sentido. Lancé un suspiro al ver la porra centímetros de mí. Sentí como esa vez de niño cuando me tropecé torpemente jugando con la pelota y caí de espaldas, golpeándome la cabeza. Recordé ese dolor, los codos clavándose en el asfalto duro, mi espalda arqueándose sin evitar que la estructura de mi columna se desorganice por el golpe, mi cráneo chocando contra el suelo. Otra vez, oscuridad, todo negro. Otra vez, solo que esta vez no despertaría en el hospital junto a mi madre. Despertaría en un lugar, técnico de pesadillas, con el equipo que se supone que tenía que cuidar, que me veían como mentor, gente que debía seguir mis pasos, y por mi culpa veían lo que yo veía. Oscuridad total. Acepté mi responsabilidad, mi oscuridad en la que me desvanecía. Desperté. Parpadeé varias veces debido a que las gotas de sangre que se advertían desde mi frente atacaban la inestabilidad de mis párpados. Había una luz frente a mí, no era muy fuerte, pero era lo suficiente para hacerme entrecerrar los ojos y que me llevara unos minutos a acostumbrar mi visión. Sentía un dolor punzante en mis manos. Estaba colgado de un tubo en el techo, alambres servían como ataduras que me lastimaban y me producían un dolor cada vez que me movía. A mi izquierda, Díaz, Claudia, inconsciente, con la cabeza mirando al suelo. No supe si era por todo lo que había pasado, pero su cabello se había rizado mientras se mezcló con el polvo de todos los arrebatos que habíamos sufrido. No parecía haber sido alterada de ninguna otra manera. A mi derecha estaba Jax, su ropa había sido rasgada en gran parte, su equipo tecnológico había desaparecido. Tenía una herida en la parte izquierda de la frente que aún seguía abierta, pero sangraba poco. Supuse que fue por el golpe del auto que había recibido en conjunto con Ismael. También estaba fuera de mente. Chillé varias veces, pero ninguno me respondió. Se despertó. Visualicé el cuarto, podrido, como toda esa puta ciudad. Las paredes eran en parte blancas y en gran parte manchadas con un líquido negro, oscuro, que se sintió cómodo en esas superficies quebradas y desgastadas. Había restos de papeles sucios, tornillos, cuerdas y demás cosas esparcidas por la habitación. La luz que me daba justo a mí era de una lámpara que salía de una boca de iluminación que estaba por encima de una puerta de metal que supuse era la salida de ahí. Miré un poco más y vi en una esquina un cartel con las esquinas rotas, manchas negras invadían lo que era pintura amarilla, y con letras rojas en tonos de caricatura pude leer: Hogar de reasón para los pobres. No me pareció, no encontré nada relevante en ese texto. A decir verdad, mi análisis fue interrumpido por sonidos de algo metálico chocando contra el suelo. Efectivamente, deduje que eran los pasos torpes de los policías, ya que pude escuchar un ruido de electricidad en conjunto con los pasos. Venían desde lejos y cada vez se escuchaban más fuertes. Se estaban acercando, y tenía miedo de que Claudia o Jax despertaran en el peor momento. Miré hacia abajo, mientras escuchaba los sonidos cada vez más fuerte, cada vez mejor, cada vez más cerca. Cerré los ojos, en caso de que abrieran la puerta.
Supuse que era mejor que piensen que aún seguía dormido. Los pasos se escuchaban más y más cerca, y se detuvieron delante de la puerta. Traté de regular mi respiración y de hacer el menor ruido posible, pero los pasos siguieron hacia la derecha, alejándose de mi rango auditivo. Lancé un suspiro y empecé a agitar, tratando de despertar a los chicos, pero de nuevo no había respuesta alguna. Me empecé a poner progresivamente más nervioso, ya que llegué a pensar que estaban muertos, pero no iba a dejar que las sensaciones me envolvieron esta vez. Ellos eran los que quedaban de mi equipo, los que estaban a mi cargo y responsabilidad, y de alguna forma no iba a permitir que muriese más gente. Forcejeé un poco con el alambre de púas, mientras ahogaba los gemidos de dolor con mis dientes. Me di cuenta que estaba atado de una manera bastante torpe, y que si aguantaba la suficiente como para bajar una mano bajo la muñeca, podría zafar. Así que, mordiendo mis labios, frunciendo el entrecejo y con mucha decisión, apreté las manos y traté de bajar solamente la mano derecha. Las púas se clavaban en esta, la carne oponía resistencia, pero era inevitable. Tenía que lograrlo. Unas lágrimas y muecas de dolor se detallaban en mi cara. Me detuve unos segundos, respiré agitadamente y tiré con fuerza, mientras hice un esfuerzo sobrehumano para no gritar, mientras sentía y veía un tirón sanguinolento de carne y piel desprendiéndose de mi mano, que al mismo tiempo se mezclaba con la satisfacción de sentir mi palma rozar la altura de mis bolsillos. Lo había conseguido. Respiré hondo y, usando toda la fuerza que se le permitía a mi mano lastimada, tiré hacia abajo mi mano izquierda, lastimándola mucho menos que la derecha. No me preparé para el suelo y caí, apoyando mi trasero en este, y de mucha suerte sin hacer demasiado ruido. Me acerqué a Claudia para sentir su pulso. Estaba viva, para suerte mía. Moví mis manos a sus ataduras con el objetivo de desatarla también, pero al sentir mi tacto, abrió los ojos de una manera brusca y, antes de que pegara un grito, le puse la mano en la boca. Claudia, cálmate, por favor, soy yo, le dije, mientras le miraba fijo. Ella respiraba agitadamente, pero yo no le quitaba la mano de la boca. Aún no estamos muertos, debemos salir de aquí. Ella aún respiraba agitadamente, pero progresivamente se iba calmando. La miré a los ojos, sus ojos cafés tenían una tonada más clara que la del resto, haciendo que luzcan hermosos, a pesar de las lágrimas que los habían azotado. Su cabello se había rizado y se había inflado un poco, seguramente porque tan bellas y castañas severas no tenían por qué estar en un lugar tan infernal como ese. Su piel blanca parecía un cristal en el cual la mugre y la desolación no se impregnaban, no se manchaba, y a pesar de un panorama terrible del que pendíamos de un hilo, ella era simplemente hermosa. Sentía que la estaba viendo en su peor faceta, y aún así era de lo más linda. Ahora podría verla recién despierta, cansada, feliz, de cualquier forma, y me sentiría igual. Ella ralentizó mi tiempo unos segundos, hasta que le quité la mano de la boca. Cuando su respiración se calmó, Jack, despierta, le decía Claudia, mientras le daba golpecitos leves en la mejilla. Aún tiene pulso, pero está débil, me está costando más de lo debido deshacerlo. En ese momento, Jax abrió los ojos de una manera pesada, como si los párpados fueran el mayor peso que podía soportar. No, dijo Jax, de manera perdida. Se nota que estaba muy atontado por el golpe que sufrió. Cerró los ojos y dijo, con la voz estirada. ¿Estamos muertos? No, amigo, nadie más moría aquí. ¿Estás seguro de eso? Le pregunté. Lo estoy, respondió. En ese momento, Claudia volteó la cabeza hacia la puerta, mientras yo seguía tratando de desatar a Jax. Los ruidos metálicos se están acercando a donde estamos, dijo. Bien, tomé el cartel viejo y algo pesado que me podría servir como arma. Usaremos esto, ponte a mi lado y empujaremos a ese maldito, usando esto como escudo. No lo mataremos, pero quizás tendremos el tiempo suficiente como para correr. El ruido metálico se había detenido nuevamente, frente de la puerta. Claudia se posó detrás de nuestro, tapándose la boca para no gritar. ¿Está seguro que podremos hacerlo? Replicó Jax una última vez, mientras el ruido del metal oxidado que componía el pomo de la puerta giraba lentamente, a punto de dar paso a la abominación que nos esperaba detrás de la puerta. Si podemos, dije. La puerta se abrió. Oyeron ser muy parecido a los policías y demás monstruos mecánicos de la ciudad, pero había algo que lo distinguía. Un cabello rubio sobresalía por los vendajes que tenía en la cara, como los demás monstruos. Sus hombros estaban atados hacia el torso con alambres y clavos que le permitían moverlos de arriba hacia abajo, como si de un juguete se tratase. El torso tenía restos de músculos mezclados con unas virutas metálicas y unas piezas, como si los huesos hubieran sido reemplazados por hierro oxidado.
Las piernas estaban unidas a la pelvis por más alambre y clavos, similar a los hombros. Esta técnica se repetía en las rodillas, como si todas las extremidades que nos permiten flexionar ciertas partes hubieran sido modificadas por la misma persona. El silencio fue roto por Jax. Para con esa cabellera rubia, acá. Millón y Jax nos dejamos llevar por la conmensura, y lanzando un alarido, como si el mejor whisky corriera por mis venas, todo se empezó a volver negro de nuevo. No quería más oscuridad, no quería ser envuelto nuevamente, pero me sentía tan cansado. O sentía que algo más me hacía sentir tan cansado. Traté de luchar un poco, pensando en Paco, en Ismael, en mis estúpidas decisiones, en cómo su vida se perdió por mis manos. Mis manos ya no las veía, pues todo era negro, oscuro. No me alcanza mucho más para escribir, por lo tanto, me ahorraré explicar dónde me encuentro actualmente. Gracias a unas buenas personas que no nos tomaron como monstruos, estoy aquí vivo, aunque no sé por cuánto tiempo. La verdad es que quisiera volver, quisiera ver a mi familia, a mi compañía, a mis amigos, a mi equipo. Vivo, Claudia está conmigo, pero está demasiado desconcertada, inclusive creo que le repugnó, y con mucha justificación. No sé cómo explicarlo. Mi nombre es Marcus Williams, jefe de la unidad de arqueología de mi fundación, la Fundación Williams. Tengo 26 años, nací el 3 de enero de 1990, nací en Nueva York, la Gran Manzana, y me arrepiento de haber conocido su versión oscura. Hoy es 7 de mayo de 1940, estamos en Alemania, en medio de la Segunda Guerra Mundial. SSIP 1679. Nexo de sucesos ocurridos en SSB 1679. Las fechas durante las, nombre en clave. Fugitivos en el tiempo. Se reporta por la Unidad de Fuerza Móvil Especial Karma Series que unos individuos emergieron de las alcantarillas. Se logró eliminar uno de ellos de un disparo en la cabeza. Nosotros, todos de una manera que se continúa investigando, logramos subir a 0 segundos. Para más información del SCP-052, seguridad del nivel 1. Los sujetos fueron identificados como los arqueólogos, el sujeto que fue terminado se identificó como, ellos fueron reclutados a modo de extorsión por la fundación para que sirvan, sin saberlo, a los sujetos de prueba de clase D, con el objetivo de aumentar el perímetro visto dentro de, heces de 1679. Pudimos confirmar nuestras sospechas, efectivamente, SSB 1679, bien parecido, casi todo de las características de las aves 1678. La diferencia es de 1600, del derecho de seguridad de nivel 3. Así que decidimos definirlo con mi gravedad, si voy a establecerlo, con un clic de 1679, es la misma de 17678, debido a su increíble similitud de comportamiento y demás. Las operaciones de seguridad serán las mismas, por ahora, hasta que podamos enviar otro equipo de reconocimiento de los sospechosos, puesto que debido 90-22 podrían estar en cualquier parte del tiempo. Se espera que, debido a sus características, sean retenidos por la misma fundación en otro momento de la línea temporal, aunque sean terminados bajo alguna circunstancia. No puedo creer que hayan escapado, ese tren puede llevarlos a cualquier parte del tiempo, el pasado o futuro, y quizás podrían causar un daño terrible a la línea temporal. Podrían sumirnos en una paradoja, inclusive. Debemos detenerlos de alguna forma, deben ser terminados, saben demasiado. Aún no nos pueden identificar, pero saben demasiado, y han sobrevivido a cosas terribles de una manera increíble. Ahora están perdidos en el tiempo, pero esto no se quedará así. Por mi prestigio como miembro de clase B, y con toda mi fe en la Fundación SCP, para la seguridad, contención y prevención de anomalías, los detendré, evitaré que provoquen el fin de todo. Dr. Michael Murray.